Buenos días. Esta es la clase 6 del curso Bases bioquímicas y fisiológicas de la endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos hormonas tiroideas. En este esquema vemos la integración del hipotálamo, la hipófisis, las glándulas tiroides y los tejidos blancos. Este esquema general de funcionamiento de hormonas que tienen un eje hipotálamo hipofisiario funciona en este caso de la siguiente manera. El hipotálamo produce la hormona, el factor liberador de tirotrofina o TRH, que actúa sobre las células tirotropas de la hipófisis, estimulando la liberación de tirotropina o TSH, que tiene receptores de membrana a nivel de la glándula tiroide en la zona folicular. Como respuesta a la acción de TSH, la glándula tiroide produce las hormonas T3 y T4, que tienen efecto a nivel de los tejidos blancos a través de receptores, especialmente de tipo alfa, y tiene mecanismos de retroalimentación a través de los mismos receptores o bien de tipo beta. En los tejidos produce efectos que modifican variables plasmáticas que pueden también realizar retroalimentación negativa. A continuación veremos detalle de cada una de estas partes del sistema hipotálamo, hipófisis, tiroides. Las hormonas tiroideas actúan por este mecanismo general de acción a nivel de los tejidos blancos. La hormona tiroidea circula en sangre ligada a proteínas porque es una hormona con propiedad hidrofóbica. Ingresa a la célula y actúa sobre receptores intracelulares que habitualmente se encuentran inactivados por hallarse ligado a proteínas del shock térmico. Cuando la hormona llega, se une al receptor que acabamos ampliado a sitios de unión a la hormona y al unirse en este sitio el receptor expone sitios de unión al ADN y a su vez libera la hormona del shock térmico. De esta manera el receptor unido a la hormona con sitios de ADN se dimeriza con otro receptor que es el receptor de retinoide formando un dímero que tiene sitios de unión ADN y se va a unir en ciertos genes en los elementos de respuesta a esa hormona. Como consecuencia, producirá la activación y la inhibición de genes que cambiarán el patrón proteico de la célula blanco, modificando así su fenotipo, su acción y su efecto sobre variables extracelulares. En el caso de las hormonas tiroideas, estas hormonas en su síntesis incluyen iodo, y el iodo es un microelemento que debe ser aportado con los alimentos. Como todos los microelementos es esencial y la ingesta aproximada es de unos 150 microgramos de ioduro por día, que ingresan con los alimentos y se absorben a nivel del tracto gastrointestinal. Gran parte del ioduro circula en sangre ligado a proteínas, en un equilibrio con el iodur libre. Este iodur libre puede, por un lado, filtrar libremente y ser excretado por orina, y otra parte es incorporado activamente a través de un cotransportador o un simporte sodio-ioduro que, al ingresar el sodio a favor de un gradiente de concentración, aporta la energía para que el ioduro sea incorporado activamente en la tiroide folicular. Este ioduro, como veremos a continuación, es incorporado en un proceso químico complejo para formar una proteína que luego a partir de ella se generan básicamente las hormonas tetraiodotironina y triiodotironina o T4 y T3 de ahora en adelante. Estas hormonas, por ser hidrofóbicas, van ligadas a proteínas y dentro de las proteínas tenemos la Thyroxine Binding Globulin o TBG. No es la única que une a las hormonas tiroides. La afinidad de las proteínas transportadoras de hormonas tiroides es mayor por T4 que por T3,
Por lo tanto, la fracción libre de T3 es más grande que la de T4 y la posibilidad de unión a los receptores también. Por lo tanto, se considera que la hormona T3 es más activa que T4 y una causa podría ser esta. A nivel de los tejidos, las hormonas tiroideas tienen básicamente dos tipos de receptores, los receptores de tipo beta y los receptores de tipo alfa. Estos receptores de tipo beta, como vimos recién, son intracelulares y pueden producir la represión o activación de genes. Tienen alta afinidad por T3 y T4. Estos receptores se expresan básicamente más en cerebro y relativamente poco en los tejidos y se le atribuye a ellos los procesos de retroalimentación de las hormonas tiroideas sobre el hipotálamo para controlar la liberación de TRH. Este receptor es una proteína que tiene 4 sitios de unión a la hormona y existen patologías asociadas a ellos. Cuando hay un déficit de este gen, se produce la resistencia generalizada a hormonas tiroideas, que cursa con elevados niveles circulantes de T3 y T4, aunque TSH puede llegar a estar normal. Los niveles elevados de T3 y T4 se explican, si no hay receptores, por una falta de retroalimentación y freno a la producción de hormonas tiroideas. Dentro de los receptores de tipo alfa tenemos los alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 2 son inhibidores que se pueden unir al ADN, pero no tienen ligación fundamental a las hormonas tiroideas. Los receptores que transmiten la función de la hormona tiroidea son los alfa 1 y actúan activando o reprimiendo genes, de la misma manera que lo hacían los receptores beta. Sin embargo, si vemos acá la expresión obtenida de la base HPA, vemos que la expresión proteica de estos receptores es mucho más grande a nivel de todos los tejidos. El receptor también es una proteína que tiene 2 sitios de unión a hormona y una patología, cuando hay un déficit de la síntesis de este receptor, tenemos lo que se conoce como el hipotiroidismo genético, que cursa con niveles elevados de T3 y T4 por falta de retroalimentación, aunque TSH puede estar normal. Las hormonas tiroideas son hormonas que pertenecen a la familia de aminoácidos modificados y podemos considerar que las hormonas tiroideas derivan del aminoácido tirosina, que es un aminoácido aromático. Como todo aminoácido tiene un grupo carboxilo, un grupo amino unido al carbono alfa, y este tiene un anillo aromático con un grupo oxidrilo. Como veremos luego, se produce a partir de la tirosina, se produce la síntesis de tironina dentro del coloide folicular. La tironina, como se puede observar, es prácticamente igual que la tirosina, salvo que se han unido 2 anillos aromáticos a través de este oxidrilo. Luego, acá tenemos la numeración, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el otro anillo se numeran de la misma manera con prima. En la T4 o tetrayodotironina, que se conoce como 3,5, 3', 5' tetrayodotironina, tiene 4 iodos en las posiciones 3 y 5. La actividad de las hormonas tiroideas básicamente se debe a la posición del yodo en los lugares 3 y 5. Si se elimina el yodo de la posición 5', se obtiene la 3,5, 3', triyodotironina o T3, que como vimos otra de las hormonas tiroideas importantes. Sigue manteniendo los yodos en posición 3 y 5. Si eliminamos el yodo de la posición 5, obtenemos la 3', 5', triyodotironina o T3 reversa. La T3 reversa es una hormona derivada a partir de T4, pero con menos actividad. Aquí es triyodotironina. Y en este oxidrilo se puede producir, por ejemplo, la unión a sulfato, y este es un mecanismo de eliminación de las hormonas tiroideas, porque al colocar un sulfato colocamos mayor cantidad de oxígeno, colocamos carga, y estas estructuras que tenían cierto carácter hidrofóbico y estaban ligadas a proteína, ahora se tornan solubles y pueden ser excretados por orina.
Acá vemos cómo se produce la síntesis, que ya veremos después en el contexto celular. Esto supongamos que es una proteína donde hemos resaltado los residuos del aminoácido tirosina. Y esta proteína se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína enorme que tiene un porcentaje importante y un número importante de tirosina. A través de enzimas que colocan yodo se pueden formar compuestos que se llaman DIT, diiodotirosil, es un diiodotirosil derivado, como acá también tenemos, o podemos tener MIT, que es un monoiodotirosil derivado. Entonces esta enzima que coloca yodo transforma las tirosinas en DIT y en MIT. Luego, la acción de las enzimas transporta toda esta estructura sobre este residuo, formando esta estructura que es la T4. Y en este caso, cuando se traslada esta sobre esta, nos queda esto que es la T3. Luego, cuando existe un estímulo de TSH sobre la tiroide, se producen cortes en esta proteína obteniéndose DIT o T4 o T3 o MIT. Acá vemos en el contexto celular cómo funciona el sistema. Como sabemos, hipotálamo genera TRH en respuesta a varios estímulos, entre ellos el frío. TRH, el factor liberador de hormonas tiroides, actúa sobre las células tirotropas de la hipófisis a través de receptores asociados a adenylatociclasa, y estas células tirotropas producen la tirotropina o TSH, que tiene receptores asociados a adenylatociclasa o a fosfolipasa C, conocido como TSH receptor. La unión a TSH estimula, como ya sabemos, adenylatociclasa, AMP cíclico y pKa, que estimulará una serie de proteínas, que acá están indicadas con sus siglas, que estimulará la síntesis del monómero de tiroglobulina, que luego se transforma en un dímero. La tiroglobulina es una proteína que se vuelca al coloide y, como dijimos recién, es muy rica en tirosinas. Ante la acción de TSH se produce el estímulo de una enzima conocida como dual oxigenasa. La dual oxigenasa, utilizando NADPH y oxígeno, genera peróxido de hidrógeno. Y con la presencia de peróxido de hidrógeno y una enzima conocida como tiroperoxidasa, se van produciendo la incorporación de yodo para formar en la tiroglobulina las estructuras que vimos como MIT, DIT, T3 y T4. El yodo que se incorpora gracias a este proceso de oxidación llevado por el agua oxigenada y catalizado por la tiroperoxidasa. Pero este yodo debe llegar al coloide. El yodo, como ya hemos visto en la introducción, que se encuentra en sangre, unido a proteína, la fracción libre puede ser incorporada a la célula folicular a través del intercambiador, del cotransportador sodio-ioduro, que con la energía del sodio incorpora ioduro. Este ioduro dentro de la célula folicular luego es con un contratransportador cloruro-ioduro, es incorporado al coloide y gracias a la tiroperoxidasa incorporado para formar MIT, DIT, T3 y T4. Ante la acción de TSH, también hay una proteína conocida como megalina que capta estos productos y capta la tiroglobulina con todos estos productos y los lleva a la célula folicular, donde en los lisosomas hay una enzima que es la iodotirosinasa que va a hidrolizar los enlaces peptídicos liberando MIT, DIT, T3 y T4. MIT y DIT no tienen acción hormonal y son reciclados, a los cuales se le extrae el yodo que es reutilizado, y T3 y T4 salen a circulación. En circulación se unen básicamente a la thyroxine binding globulin o a la transtirretina, que es otra proteína que participa en el transporte de hormonas tiroideas. T3 y T4, como vimos, tienen receptores de tipo alfa y beta en todos los tejidos, pero aquellos que están en el hipotálamo son los encargados de hacer retroalimentación, poniendo freno a la liberación de TRH, que al haber menos TRH habrá menos TSH, menos estímulo, y eso producirá la disminución de T3 y T4.
Existe una serie de drogas, conocidas como drogas antitiroideas, que ya veremos más adelante también, algunas derivadas del tiamazol, como el carbimazol y el metimazol, otras derivadas de la tiourea y del tiuracilo, como el metiltiuracilo y el propiltiuracilo. Estas drogas antitiroides básicamente inhiben la peroxidasa tiroidea, y al inhibir la peroxidasa tiroidea disminuyen la incorporación de yodo a la tiroglobulina y por lo tanto los niveles de T3 y T4. Cuando las acciones de T3 y T4 sean importantes, con situación conocida como hipertiroidismo, estas drogas serán de utilidad, que además de actuar en el mecanismo de producción, vamos a ver que actúan en el mecanismo de metabolización a nivel tisular. Existe una gran cantidad de patologías descritas de origen genético a nivel de la producción de las hormonas tiroides. Tenemos el hipotiroidismo central, que se caracteriza por una disminución en la producción de TRH. Y luego tenemos una serie de patologías, algunas inactivantes y otras activantes a nivel del receptor de la tirotropina. Tenemos el hipotiroidismo congénito simbocio, en el cual tenemos un receptor que no reconoce adecuadamente a TSH. La enfermedad de Graves, que se caracteriza por anticuerpos inactivantes de TSH, y el hipotiroidismo gestacional familiar, en el cual TSH se transforma en un receptor constitutivo que activa adenilato ciclasa independiente de la acción de TSH y por lo tanto producirá hormonas tiroideas aunque no exista TSH y por lo tanto no podrá haber retroalimentación. Y después tenemos varios hipotiroidismos asociados a proteínas involucradas en la cascada que produce la estimulación de la síntesis de tiroglobulina. Hay patologías conocidas como dishormogénesis tiroidea, de las cuales podemos ver hay diferentes números, la 3, la 2A, la 6. Esta está asociada al gen de tiroglobulina, esta está asociada al gen de la tiroxidasa tiroidea, de la tiroperoxidasa. La dishormogénesis 6 está asociada a un déficit de la dual oxigenasa. La dishormogénesis 5 está asociada al gen de una proteína que activa a la dual oxigenasa. Hay una dishormogénesis asociada al cotransportador sodio-ioduro. Al no poder ingresar ioduro no poder sintetizar las hormonas, y también a la iodotirosinasa, que produce la generación de T3 y T4 por rotura de la tiroglobulina. También tenemos déficit de TBG, y al haber déficit de TBG, al ser estas hormonas hidrofóbicas, no pueden ser transportadas. En la mayoría de los casos tenemos hipofunción, aunque en algunos casos como este podemos tener hiperfunción de las hormonas tiroides, o como puede ser también el caso de un déficit del receptor que vimos anteriormente, un déficit del receptor a nivel del sistema nervioso impide la retroalimentación y por lo tanto tendremos T3 y T4 aumentada con TRH y TSH disminuido, dado que no existe la posibilidad de retroalimentación. Aumentado porque no existe la posibilidad de retroalimentación. En este esquema vemos cómo se metabolizan las hormonas tiroides. Acá tenemos T4. Como dijimos, 3, 5, 3', 5', tetrayodotironina. Esta hormona, a nivel de los tejidos, puede sufrir diferentes acciones. La acción más importante respecto a la efectividad de las hormonas es la llevada a cabo por la enzima tiroxina 5' desyodasa, que lo que hace es sacar el yodo de la posición 5', transformándola en la 3,5, 3' triyodotironina o T3, que es la hormona activa. Esta enzima, también conocida como iodotironina desiodasa 1 o 2, porque hay dos isoenzimas, es la encargada de transformar a la T3 en T4, que es más activa. Por lo tanto, en situaciones de hipertiroidismo, las drogas que vimos hoy, que actuaban sobre la peroxidasa tiroidea, también tienen acción inhibiendo esta enzima. Por lo tanto, estas drogas como el carbimazol, metimazol,
tiurea, tiohidroacilo y algunos derivados, tiene una doble acción antitiroidea inhibiendo la peroxidasa tiroidea y también la enzima que transforma a T4 en T3 más activa. Luego tenemos las enzimas que producen inactivación. Por mecanismos de desaminación y descarboxilación se elimina, como vemos acá, el grupo carboxilo y el grupo amino, transformando el carbono alfa en un grupo carboxilo. Y se forma lo que se conoce como ácido 3,5, 3'5', tetraiodo tiroacético o tetrac. Si los procesos de desaminación y descarboxilación actúan acá sobre T3, obtendré el ácido 3,5, 3' triiodo tiroacético o triac, que son productos inactivos. Otras formas de inactivarlo es a través de una glucuroniltransferasa que, utilizando ácido glucurónico, le une a las hormonas tiroides como podemos ver acá, en el oxidrilo del anillo aromático un ácido glucurónico, y de esta manera adosa una estructura altamente hidrofílica que hace que ahora la hormona tiroidea tenga afinidad por el agua, pueda viajar libre de las proteínas y filtrar con mayor facilidad a nivel renal. Otro mecanismo de metabolización es el que hacen las sulfotransferasas, que utilizando fosfoadenasil fosfosulfato, que es un donor de grupo sulfato, le agregan el mismo oxidrilo un grupo sulfato, dándole carácter hidrofílico y mayor posibilidad de excreción urinaria. Conocemos esta estructura como el sulfato de T4. La otra enzima es la tiroxina 5-desyodasa, parecida a esta, pero esta sacaba el yodo de la posición 5' y esta lo saca de la posición 5. Como hemos visto al principio, las hormonas tiroideas para su plena acción necesitan el yodo en posición 3 y 5. Al sacarlo a el yodo en la posición 5 pierde actividad y forma una estructura que se llama T3 porque tiene 3 yodos, pero se conoce como T3 reversa. La T3 reversa es una hormona formada con poca actividad y estaría indicando hipofunción tiroidea. Esta hormona es activada, por ejemplo, en la vejez, desnutrición, déficit energético y enfermedades crónicas, con lo cual deriva las hormonas tiroideas hacia esta forma inactiva y priva a la célula de las principales acciones de las hormonas tiroideas que veremos a continuación. Luego también existe la tiroxina 5-desyodasa, puede sacarle yodo de la posición 5 a la T3 y forma la T2, que también es inactiva. Y la 5'-deyodasa puede sacar yodo acá formando T2 también, que es inactiva. Veamos los efectos fisiológicos. Fisiológicamente las hormonas tiroides son hormonas asociadas al crecimiento porque estimulan la síntesis proteica, estimulan la actividad de transportes activos, el transporte de glucosa, y activan el consumo de glucosa, lípidos y aminoácidos, aumentando el consumo de oxígeno y proveyendo mayor cantidad de energía a la célula. Estimulan la síntesis del colesterol necesario para las membranas y estimulan las óxidos de reductasas que llevan a un aumento del consumo de oxígeno al metabolismo basal. Veamos la hipofunción. Primero, cuando haya hipofunción tenemos un déficit en la síntesis proteica acompañado de un retardo del crecimiento y un déficit en el metabolismo basal, es decir, un déficit en la producción energética. Y la hiperfunción es al revés, aumenta el metabolismo basal produciendo mayor cantidad de energía, pero fundamentalmente porque hay un proceso desacoplante entre los procesos oxidativos y la fosforilación oxidativa. Y esto también lleva a un aumento en la síntesis y degradación de biomoléculas, lo que se conocen como ciclos fútiles, porque si bien se potencia el efecto fisiológico, que es la mayor síntesis, también existe una mayor degradación, y entonces tenemos una mayor liberación de energía con un mayor metabolismo basal, pero sin acoplarlo hacia el proceso de crecimiento. La hipofunción, entonces tenemos una síntesis proteica, un retardo del crecimiento y una disminución del metabolismo basal. El tratamiento de esta enfermedad, cuando es un déficit de las hormonas y no hay un déficit a nivel de los receptores de las hormonas, se hace con levotirosina, la sal sódica de levotirosina. La levotirosina es una molécula que químicamente tiene la misma composición que la tirosina natural, a la que conocemos como dextrotirosina.
Si bien la composición química es la misma, son dos isómeros ópticos, como podemos ver acá, la identificación de la isomería del carbono número 2. En la levotirosina tiene la configuración S, mientras que en la levotirosina tiene la configuración R. Si bien ambas pueden unirse al receptor y producir los efectos, la levotirosina tiene una vida media más larga debido a que su degradación es menor y por lo tanto no requiere administraciones periódicas, y con menor cantidad de administraciones diarias se puede suplir la función de las hormonas tiroides. En la hiperfunción, como vimos, tenemos un metabolismo basal aumentado, tenemos el aumento de los ciclos fútiles y por lo tanto se debe poner freno a la función. Las drogas antitiroideas, como ya los vimos, tenemos una droga antitiroidea básica, es la tiourea, que tiene un carbono con azufre y 2 aminos. Si vemos en todas las otras estructuras, tenemos en todas el carbono con azufre y 2 aminos. Acá tenemos el carbono con azufre y 2 aminos. Entonces la estructura útil es esta. Esta es la tiourea. El carbimazol es un derivado del metimazol, que sería esta estructura, un imidazol con un grupo azufre. El carbimazol se metaboliza a metimazol, que el metimazol es más activo. Y otro conjunto de drogas son los derivados del tiuracilo, como son el metiltiuracilo y el propiltiuracilo. Este sería el tiuracilo, que tiene azufre en lugar de oxígeno, y el uracilo, recordará, es una de las bases nitrogenadas que forman los ARN.